Yo me llamo Pedro Castellanos Méndez. Soy Nelly Díaz Tájer. Nos encontramos acá para platicarles de cómo nos conocimos, cómo inició nuestra vida en común y cómo iniciamos nuestros caminos juntos por la vida. Nací en 22 de octubre de 1957 en la ciudad de Guatemala. Mis papás vivían en la ciudad porque mi papá se había ido a trabajar a la ciudad, pero mi mamá era hija única y sus papás se habían quedado a vivir acá, en lo que hoy es Hotel Petén. Y la nostalgia de su única hija vivir lejos, pues mi papá decide regresar a Flores. Y ya con 2 hijos, mi hermano mayor, Gustavo, y yo. Puede ser que yo haya venido a Flores cuando tenía 2 o 3 años de edad. En ese tiempo, lo importante era conseguir una plaza en el estado. Eso era el motor económico de la época. Pero mi papá venía de Belice y nunca culminó una carrera, digamos, de nivel medio, creo que ni nivel primario. Entonces no tenía ningún papel que lo acreditara para tener una plaza en el gobierno. Mi abuelo chico, con mi abuela Rufina, tenían 16 hijos. Y mi papá era el segundo. Había que mantener a esa familia, entonces mi abuelo se dedicaba a la pesca y fue muy exitoso en la actividad empresarial de la pesca, y de ahí viene un apodo que le pusieron a mi abuelo, que le decían Chico 50. No tenían otra opción más que dedicarse al comercio porque no podían optar, como te repito, a una plaza de gobierno. Como vivían juntos con mis abuelos, mi papá se vio en la necesidad de construir aquí mismo su casa para separar la vivienda de mis abuelos y la de ellos. Y así es como empieza la construcción de esta infraestructura que tenemos hoy. Lo interesante de esto es de que la isla de Flores, la parte bonita de las casas era hacia el anillo interior. ¿Por qué? Porque en el anillo interior era donde se podía observar los eventos sociales y religiosos. Y la parte de atrás, la que da hacia el lago, era la parte en donde estaban el gallinero, el excusado, que antes eran los baños. Y me recuerdo que también estaba la batella donde se lavaba la ropa, la canoa. Se le daba espaldas, eso me contaba mi papá, que no entendía por qué el isleño le daba la espalda a la belleza de un atardecer. Así es que le dio la vuelta al concepto de que lo bonito hacia la calle y lo feo hacia el atardecer. Y empezó su casa viendo hacia el atardecer, darle importancia a esta parte. Decían que estaba loco, ¿no? Porque lo bonito debería ser hacia la calle. Y empezó a hacer nuestra casa. No habían hoteles en esa época. En todo el Petén, no había. Me podrás decir, ¿de dónde dormía la gente entonces? Lo que habían eran pensiones, una batería de cuartos y algún baño en algún lugar. Por azar el destino viene alguien y le dice: don Pedro, pero eso, usted está haciendo su casa, ¿por qué no me alquila una habitación? Y ya no lo haga su casa, sino que haga unos cuartos para los que venimos a trabajar acá.
que no tenemos un lugar en donde quedarnos. Así nace Hotel Petén. 3 o 4 habitaciones y es el primer hotel o la primera instalación de todo el departamento que se puede llamar hotel, porque era una habitación con baño privado. No existía. Este fue el primero que nace con ese criterio. Y la facilidad que mi papá hablaba inglés. Eso fue una locura para toda la población a quien se le ocurría hacer un hotel en un lugar donde era el momento del no hay. No hay luz, no hay televisión, no hay teléfono, no hay recepcionistas, no hay camareros. Era la época del no hay. Sin embargo, mi papá y mi mamá se lanzan a la aventura en el ambiente del no hay. Yo bajaba de la escuela aquí en el parque y venía a comer. Y era alegre en la mesa del comedor de mi casa, porque estaba mi papá, mi hermano, y estaba yo, y sentados con turistas. Obvio, no entendía nada de lo que hablaban porque hablaban en inglés. Pero de ahí nace lo que hasta el día de hoy somos, atender a nuestros huéspedes como que si fueran nuestra familia, porque así lo viví. 6 habitaciones, después 8 habitaciones, después 10. Y esto empezó a ser un boom. Una época de los hippies, paz y amor y toda esta cosa, se dejó venir una cantidad exagerada de turistas y no había dónde meterlos. El único hotel era este. Los demás eran pensiones. Y se llenaban, obviamente, porque no había, en lugar de dormir en la calle, pues habían pensión. Hotel Petén, para esa época, si querías hospedarte, había 2 opciones. En los corredores te cobraban un quetzal. Afuera, ahí mirabas que tirabas en el suelo una sábana o lo que fuera, y se te cobraba el espacio. Y se te cobraba una cantidad superior adentro de una habitación. O sea que este hotel tuvo mezcla de todo. Vivió crecientes también. El ingreso de este hotel era del lado de la playa, como les decía, viendo hacia el atardecer. Pero la creciente se lo llevó. Tuvimos que darle vuelta al hotel y hacer el ingreso por el lado de la calle. Se tuvo que hacer un módulo de gradas para sustituir la que estaba del lado de la playa. Eran obras faraónicas. En la época del no hay, porque no hay albañiles, no hay maestros de obra, no hay arquitectos, no hay ingenieros, no hay nada, mas sin embargo había que hacerlo. Y se hizo. Y fue avanzando esto. Y luego teníamos grupos de extranjeros. Bastante. Y decían, pero nosotros queremos piscina. ¿Y dónde meto piscina? ¿Y dónde se podría hacer una piscina? Pues hagámosla adentro. Y así es como parecerá raro que venga en este momento y diga, bueno, y estos qué locos, ¿por qué tienen una piscina adentro? Fue hecha para ese momento. Y hoy pues, se mirará bonita, digo, pues, pero fue hecha para ese momento de la historia cuando necesitábamos piscina y no había un lugar en donde ponerla, y por eso la hicimos adentro de la instalación. Eso es el origen de Hotel Petén. Un hotel familiar. Una infraestructura que nace en lo que no hay. Por eso, cuando me dicen es que el inicio fue difícil, a mí no me gusta esa palabra, difícil. Ustedes saben que es común oír, pero es que el inicio fue difícil. Para todo el mundo siempre esto es muy común, esta expresión.
Sin embargo, yo lo que digo es, no fue difícil, fue interesante. ¿Y por qué fue interesante? Porque nos dio la energía, nos dio la posibilidad de ir superando los obstáculos por la pasión que teníamos de esta profesión. Es difícil si no te gusta, pero si te encanta lo que haces, tienes una experiencia diferente y tienes la energía para superar los obstáculos. Nuestro inicio no fue difícil, fue interesantísimo. Así es, Hotel Petén. Como este hotel ha venido evolucionando y desde hace 57 años que existe, sigue aún en construcción, remodelando y actualizándose. Y pusimos estas fotos para recordar todo el trayecto que ha tenido. Esta foto muestra cuando no existía el puente que hoy miramos. Existía un puente de madera que comunicaba la isla con Santa Elena. Luego, cuando vino el FIDE, estoy hablando en los principios de los años 60, ahí miramos cuando ya viene la construcción del relleno para comunicar con la isla de Flores. Me cuentan que hubo una consulta popular, quienes querían el relleno y quienes no. Pues ganó que sí se hiciera porque lo tenemos pues en el día de hoy. Y aquí era la algarabía de la gente cuando el puente o el relleno llegó a este islote donde hoy está el Parque Concordia, que le llaman Jacinto Rodríguez Díaz. Y luego, de terminado el relleno, empiezan a hacer el circuito exterior en el tiempo del alcalde Pedro Aguilar. Y aquí es donde están los camiones tirando el relleno enfrente de Hotel Petén. Esto también es cuando se está haciendo el relleno frente a Hotel Petén y se tiraban unas piedras enormes y se iban al fondo y volvían a traer, tuvieron que traer chatarra, camiones y todo. Ha de haber existido, me pongo a pensar el día de hoy, alguna caverna o algo, porque no se terminaba de asentar lo que tiraban hasta que se logró se haber tapado algún drenaje del lago, puede ser, pero eso es lo que podemos observar. Y este era el Hotel Petén. Si nos damos cuenta, su fachada viendo hacia el atardecer. Y en las casas vecinas podemos ver que era la parte, el traspatio, lo que no se miraba. Y esta infraestructura viene a darle vuelta. Esa es la importancia de Hotel Petén y que le dio por hoy. Todos queremos vista al lago. Cuando esto empezó, nadie quería vista al lago. Cosas de la vida, cosas de la naturaleza. Alguien tuvo que darse cuenta de esa belleza. Y eso fue mi papá. Se dio cuenta de esa belleza y había que explotarla. 1, 2, 3 niveles llenos. Un éxito empresarial que hasta el día de hoy me siento orgulloso. Este hotel al día de hoy ha tenido que ir transcurriendo de acuerdo al momento que vive la industria turística. Cuando nace en el año 1963, había que botar todo lo viejo. Era mejor lo moderno. Y así es como se hacen unos mamocretos de cemento en la isla, incluyendo este. Porque los maestros de obra que habían eran los que habían aprendido con la construcción de la Escuela Federal y con la Iglesia Católica de la isla. Entonces estos albañiles lo que habían aprendido era a levantar paredes, pero no había arquitectura, no había diseño, no había concepto. Y el Hotel Petén por eso fue un mamocreto.
Ahora la época ha cambiado y hay que, al menos desde nuestro punto de vista como herederos pues de esta infraestructura, dijimos, pero si ahora hay que retomar y meter la infraestructura y empezamos a meterle los diseños de antes, la influencia de la arquitectura caribeña de Belice, de la colonia inglesa, como estos barandales, este tipo de baranda. Y ahí va el Hotel Petén. Salió antes de lo viejo, lo tiró y ahora regresando a lo que antes despreciamos. Y por eso al día de hoy este hotel es vigente. ¿Por qué? Porque se va moviendo conforme la época. De la época del no hay. ¿A quién se le ocurría hacer industria o empresa? Ahora estamos viviendo en la época de sí hay de todo. ¿Qué es lo que no hay entonces? Concepto, valores. Estamos en la abundancia, sin embargo decimos que no hay. Cuando yo veo esta infraestructura, ¿cómo es posible que este viejito aún esté bailando en la fiesta del turismo? Y así tenemos que ser, mantenernos en movimiento, que es parte de la mística de nuestra empresa. ¿Cómo es que nos hemos mantenido hasta el día de hoy? La parte más importante de una casa es la mesa que une la familia. Yo me fui con mi hermano fuera de Petén a la edad de 13 años. ¿Por qué? Porque mi papá decía, mis hijos si se quedan aquí no van a ver mundo y tienen que salir para que regresen con mejores ideas. Y así es como nos fuimos a la capital, solos. Mi mamá nunca disfrutó a sus hijos porque sus hijos se quedaron en la capital. Y de ahí nosotros regresamos acá. Haber sido durísimo para un padre no tener o disfrutar el crecimiento de sus hijos. Y déjenme decirles que esa experiencia es la que yo no quise vivir con mis hijos. Tenía 2 hijos varones y aquí esto es de nunca acabar. Lo que sí se puede acabar es mi familia. Entonces, tomamos la decisión, vámonos a Guatemala para acompañar el crecimiento de nuestros hijos. Y así nos fuimos, en contra de la opinión de toda la gente. Me decían, Pedro, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir y dejar tus negocios? La gente es mala, te van a robar todo. Bueno, cada quien piensa y actúa como desee. Pero hoy les puedo decir que estamos vivos. Aquí está el Hotel Petén y aún con ganas de seguir bailando en la fiesta de la industria del turismo. La única vez que este hotel ha cerrado desde su origen fue en la pandemia. Ni en la peor época, que fue el tiempo de la guerrilla. Pero la energía que irradia este hotel es más fuerte que cualquier pandemia. Mi papá tenía un terreno y tenía unas vacas, se vendían esas vacas para pagar a los 2, 3 o 4 empleados que había. Porque yo creo que lo que se hace con el corazón y con pasión puede sustituir la capacitación. Ahora, si tienes capacitación y tienes pasión y tienes corazón, pues obvio, nos va mejor. Tenía 18 años
cuando conocí a Pedro Castellanos Méndez. Bueno, realmente nos conocemos desde que yo nací. Los dos somos de aquí, de la isla de Flores, pero no habíamos coincidido en nuestra vida juntos por la diferencia de edad, que pues obviamente 10 años en niños y en adolescentes, pues es bastante tiempo. Y pues obviamente nos volvimos a reencontrar hasta el año 1986, enero del 86. Como estudiábamos los dos en la ciudad de Guatemala. Yo era ingeniero y estaba estudiando lo que ahora le llaman una maestría en finanzas y en economía. Yo estaba recién graduada del colegio, iba a entrar a la universidad, primer año de la universidad en Mercadotecnia, y venimos a pasar las fiestas de fin de año a Petén con nuestras familias. Y en eso pues llega alguien del comité de la feria a hablar con mi mamá y conmigo a donde era nuestra casa, aquí al fondo se mira, y me dice: Nelly, ¿quieres participar para el certamen de reina departamental? Y así fue como el 6 de enero del año 1986, pues fui electa como la reina departamental de la feria de ese año. Y en esa feria, siendo yo la reina, pues fue que me volví a reencontrar con Pedro. Como ingeniero químico trabajaba en Guatemala en la industria cerámica. Y era una gran oportunidad que había, pues en Guatemala no existían ingenieros cerámicos. Y a mí me tocó la suerte de estar en ese campo y ser más bien el único ingeniero cerámico en Guatemala. Y estaba contento en esa industria. Estudiaba lo que ahora le dicen maestría, finanzas, economía. Y no quería venir a Petén para nada, porque estaba mi vida afincada pues en Ciudad de Guatemala. Ese año, 86, dije: me voy a tomar unas vacaciones y voy a ir a Petén. Vine a Petén, estaba soltero y mi mamá me decía: amigo, te tienes que casar, ya estás grande, tienes que buscar a tu novia, no puedes andar al garete, como ella siempre decía. Subo al parque, al baile, y veo una muchacha guapísima. Y yo: uy, por acá vamos a ver qué tal nos va. Y empecé a cortejar a la reina de la feria. Una reina tiene que bailar con todos, o sea, en aquellos años era así. Y recuerdo que pues Pedro se me acercó y me dijo: ¿tú eres Nelly? Sí, yo soy Nelly. Ah, es que tenía muchos años de no verte. Pues obviamente, repito, 10 años es bastante diferencia. Y me dijo: pero qué bonita estás y qué bueno que eres la reina. Y bueno. Regresamos a Guatemala, la empecé a visitar y nos hicimos novios. Al poco tiempo nos casamos. Al año Nos casamos, febrero del 87, nos casamos. Y por obra y gracia del Espíritu Santo, nos toca venir a Petén. Pero nos toca venir a Petén apoyando básicamente la actividad empresarial de Nelly. Y así es como nos venimos. Pero en el año 89. En el año 89, Nelly pues tenía su trabajo apoyando la actividad de su familia. En mi caso, que era el turismo, estaba el Hotel Petén. Le dije: tú te dedicas al negocio de tu familia y yo me dedico al negocio de mi familia, que era el turismo. Así es como yo ingreso a Hotel Petén y Nelly ingresa al negocio de su familia. La vocación de servicio que nosotros traíamos era muy grande. Tenemos una pasión por atender a la gente, atender al turismo.
hablábamos inglés, teníamos una muy buena capacidad para poder atender a los turistas y empezamos en Hotel Petén con una fuerza increíble. Eso llegó a decirle a Nelly, mira, ya no damos abasto, el hotel se mantiene muy lleno, teníamos servicio de tours, hacíamos de todo. Me dice, yo veo que tú eres muy buena para temas de administración. Me gradué de perito contador y pues recién había trabajado en una empresa de laboratorios farmacéuticos en el que también había adquirido mucha práctica en temas contables. Me dice, Pedro, vení a ayudarme en las noches después de tu trabajo a temas administrativos y contables al hotel. Y pues él a su vez me ayudaba a mí en temas de logística, que por el trabajo que yo tenía, de que había mucho trato con transportistas, con hombres, con personas de taller, que por ser yo mujer y él hombre obviamente pues nos ayudábamos mutuamente. Así fue como hicimos esa buena mancuerna. Él me ayudaba en los temas que yo no podía y yo ayudaba en los temas que él no podía, o que él no era muy fuerte. Y pues así fue como nos dimos cuenta que realmente funcionábamos bien, además de como matrimonio y como siempre anteponiendo lo primero, la educación de los hijos. Yo soy ingeniero, o soy un ingeniero de producción. Yo había trabajado como gerente de producción en una industria y eso me había dado una experiencia en relaciones con compañeros de trabajo. Había trabajado en empresas de 24 horas con 400 empleados y coordinando todo eso. Y me di cuenta que mi trabajo era la coordinación de compañeros de trabajo. Entonces, el éxito fue unirnos con Nelly. Entonces, existía ese orden de un crecimiento ordenado administrativamente. Saber uno reconocer cuáles son sus habilidades y cuáles son sus deficiencias. Siempre nos acompañaban nuestros dos hijos. Entonces ellos dicen realmente el día de hoy, ¿cómo es que a ti te gustó el negocio de la hotelería y turismo? Entonces ellos dicen, pero si ahí crecí. O sea, cuando tanto Luis Pedro como Carlos eran niños, parecía que ellos no se metían en el negocio porque obviamente tuvieron su niñez, la gozaron, la disfrutaron, pero siempre nos veían a Pedro y a mí que estábamos trabajando. Hay una cuestión que vale la pena recalcar. En mi caso, yo me fui de Petén a estudiar a la edad de 13 años y ya nunca regresé al nido familiar. Entonces, mi mamá ha de haber sufrido mucho, porque solo somos dos hijos, de nunca haber visto a sus hijos crecer, porque nos fuimos a la antigua y ya no regresamos hasta que estábamos casados, que ya no pertenecíamos al núcleo familiar. Cuando nosotros estábamos acá con Nelly trabajando durísimo, yo creo que un poco más de 24 horas al día, le digo a Nelly, mira, no quiero que nuestros hijos vivan lo que vivieron mis papás, sin ver el crecimiento, el desarrollo de los hijos. Así que nos vamos a Guatemala. Pero ¿cómo nos íbamos a ir a Guatemala dejando acá, en ese tiempo, Hotel Petén, Cazón de la Isla, Casa Sur y alguna otra, la agencia? Bueno, de que nos vamos. En contra de toda la opinión de la gente que decía, Pedro, al ojo del amo engorda el ganado. Bueno, ese es un tema que lo podemos discutir después, pero no fuimos a Guatemala. Nelly entrega la administración de la empresa de su mamá y nosotros dejamos los hoteles bajo la administración de un equipo que habíamos formado. Les van a robar todo, les van a hacer desgracia porque la gente es mala, en fin, todas las cosas que nos metían en la cabeza. Mas sin embargo,
creíamos y al día de hoy creemos en la buena relación con mis compañeros de trabajo. Nos fuimos en el año 2000. A finales del 2000. Al finales del 2000. Y hoy estamos en el 2023. Tenemos 23 años de habernos ido. Y nuestra empresa no se la robaron los empleados. Al contrario, sigue creciendo, sigue avanzando. Y a Nelly y a mí nos dio la oportunidad de acompañar el crecimiento de nuestros hijos. Y yo creo que esta fue otra gran decisión, habernos ido con nuestros hijos a disfrutar su crecimiento, su adolescencia, que es cuando ellos necesitaban pues del apoyo de los padres. Ahora ellos ya están casados, ya están formados, y Nelly y yo pues estamos pues cada vez más unidos y satisfechos de lo que hemos podido lograr, no solo como familia, sino que también como empresa, de ver el desarrollo que han tenido mis compañeros de trabajo. Mis compañeros de trabajo han tenido un crecimiento que me admiro y disfruto de verlos crecer. No es la creencia de que los compañeros de trabajo son malos y están para robarte, están para dañarte. Y aquí estamos hoy, vivitos y coleando. Y con deseos de seguir viviendo como pareja. Y a los hijos también van a desarrollar sus actividades con la independencia que les da la vida y sus características. En resumen, hicimos un crecimiento paralelo. Crecía la empresa y crecía la familia. Nunca hicimos una cuestión de que crecía la empresa hasta arriba y la familia se quedaba hasta abajo. Ese equilibrio del crecimiento familiar y empresarial, ese paralelismo, es parte del éxito de Corpetur y la familia Castellanos Díaz. Si ese equilibrio se rompe, no vale la pena ningún esfuerzo. Nací el 19 de mayo del año 1967. Soy la hija menor de Carlos Francisco Díaz Osaeta y de Amelia Tájer de Díaz. Desde pequeña crecí en un matrimonio que siempre estuvo dedicado al negocio, a la empresa. Mi familia siempre se dedicó al negocio del comercio. Desde que mis padres se casaron, pues estuvieron dedicados a un almacén que de hecho fue una de las tiendas de más auge en todo el departamento del Petén a partir de los años 50, que se llamaba Almacén La Colmena. Este almacén pues vendía todo tipo de abarrotes, todo tipo de implementos para la chiclería. En su momento también se fue agregando miscelánea, artículos de belleza, zapatos, telas. La chiclería era el modus vivendus en aquellos años en Petén. Mi padre trabajó muchos años chicle, mi abuelo Guillermo Tájer y sus hermanos también. Entonces, pues mis padres eran los que suplían con los implementos que se necesitaba en la chiclería de aquellos años a través del almacén La Colmena. Siempre lo diré con mucho orgullo, que mis padres siempre fueron muy visionarios y pues ellos se daban cuenta de las necesidades que habían en el área, y además de Almacén La Colmena pues tuvieron otros negocios afines, como fueron la gasolinera Texaco. La primera gasolinera Texaco que hubo aquí en el área fue fundada por mi padre. Transporte de carga. También después tuvo la distribución de la cervecería durante muchísimos años, que fue uno de los principales negocios de la familia Díaz Tájer. Y pues también en su momento mi padre se dio cuenta de que no había un lugar donde los chicleros vinieran a hospedarse, y pues cuando se venían a la isla de Flores a descansar después de sus grandes momentos que tuvieron de trabajo,
Pues entonces así fue como a él le nació la idea de hacer una pensión. Se llamó la Pensión Universal, que es este hotel que hoy es la Casona de la Isla. Viene desde esa época. Tenía aproximadamente 20 cuartos, era de 3 niveles, pero únicamente 2 o 3 baños, según recuerdo. En la parte del frente se alquilaba para el juzgado, los juzgados, y en la otra parte vivía mi abuelo, don Guillermo Tájer, que como le digo que él también en su momento fue uno de los principales contratistas de chicle de aquella época. El tema de pensión universal estuvo así durante muchísimos años funcionando. Cuando nosotros, junto con mi esposo Pedro, nos venimos a vivir a Petén en junio del 89, esta propiedad prácticamente estaba entre el agua. Había habido una creciente muy fuerte en esos años recientes y pues mucha parte estaba totalmente en el agua. En este año 89, pues desafortunadamente mi padre ya había fallecido, él murió en enero de 1981 y pues la que se quedó a cargo de la empresa con todo el empuje fue mi madre y pues obviamente con la ayuda de sus 6 hijas, ya que también lamentablemente mi único hermano hombre había fallecido en el año 76 y pues nos quedamos únicamente las 6 hijas con mi madre trabajando y ayudándole en el negocio familiar. Ya habíamos iniciado con Pedro, mi esposo, a tener algún contacto con el turismo a través del Hotel Petén, que era el único hotel en ese momento con baño privado acá en la isla, y nos dábamos cuenta que pues el hotel estaba siempre ocupado, nunca había espacio, se mantenía siempre muy lleno. Entonces dijimos, no, pues esta propiedad para lo que va a tener visión es para un hotel, porque realmente no hay hoteles en la isla y pues la propiedad era tan linda, a pesar de que si la miramos en las fotos como era en ese momento, pues realmente era una propiedad que estaba abandonada, el agua le llegaba casi a donde estamos ahora sentados, aquí a niveles de la calle. Y bueno, así comenzó nuestra aventura con Casona de la Isla. Fuimos con varios arquitectos en Ciudad de Guatemala, ya que en esos años acá en Petén no había nada. Nos reunimos, los traíamos a ver el proyecto, a ver el lugar, y todos nos decían, no, definitivamente tienen que votar, toda esa propiedad no sirve, las paredes ya están muy mohosas de tanto tiempo de estar entre el agua, definitivamente hay que votar y volver a hacerla. Pero nosotros pues estábamos recién casados, empezando, no contábamos con los medios para poder hacer esa inversión de varias cifras de las que nos hablaba. Y además pues no habían las facilidades bancarias que hoy día. Entonces mi suegro, que en paz descanse, don Pedro Ángel Castellanos, nos dijo, miren, no hagamos caso a ningún arquitecto, yo los voy a ayudar. Y mi madre también pues me dijo, bueno, pues yo te voy a dar una mano también económicamente para que empiecen. Y así fue, como con la ayuda de nuestros respectivos padres, pues empezamos a votar prácticamente lo que se podía. Siempre hemos sido tan respetuosos de la arquitectura de la isla. Muchísima gente nos criticó, inclusive gente de nuestra propia familia. Nos decían, pero ¿por qué van a hacer un hotel con ese tipo de ventanas si ya no están de moda? Se mira un hotel viejo. ¿Por qué van a hacer un barandal de madera? O sea, esas barandas no funcionan, no sirven. Ahora lo de moda es hierro forjado, así como la arquitectura de la antigua. Tanto Pedro como yo estábamos 100% convencidos de que lo maravilloso de esta isla es que es una isla con un sentido caribeño, que ha tenido la herencia caribeña, no solamente del lado de nuestros vecinos de Belice, sino también la influencia que hemos tenido pues por toda la influencia mexicana de la península de Yucatán. Entonces esta isla tenía que ser explotada y vista como una isla caribeña, con esa arquitectura, con esos colores pintorescos, con ese tipo de barandal de madera, con este tipo de ventanas. Y dentro de toda nuestra aventura siempre hemos recalcado eso. Afortunadamente hoy día muchísimos hoteleros, restauranteros nos han imitado, porque sí,
Muy orgullosamente les puedo decir que hemos sido nosotros los pioneros y los que empezamos conservando este tipo de arquitectura desde que empezamos la Casona de la Isla en el año 90. Así fue como empezamos con las primeras 6 habitaciones en junio del año 91. Nos dimos cuenta que no habían, como les vuelvo a repetir, hoteles en el área, y pues estas 6 habitaciones se mantenían siempre llenas. Todos los días nos pedían más y más, y así continuamos el segundo nivel, y prácticamente ni se habían terminado de construir y de terminar el repello de las habitaciones cuando ya estábamos poniéndolas con las camas, con lo que había en aquellos años, que obviamente no es como está ahora para nada el hotel, sino que era pues lo básico, pues una buena cama, buen ventilador, una buena cortina y un buen baño. Hubo otra creciente. Finales del 92 nos fuimos el fin de semana a una casa en un lugar que se llama Santa Ana, que tenían mis suegros, y cuando regresamos nos damos cuenta que el primer nivel ya no existía, estaba totalmente entre el agua, el área donde estábamos, donde servíamos los desayunos también, y bueno, dijimos a echarle ganas, ya no tenemos el primer nivel, pero vamos a continuar con el otro. Y así fue como vino el tercero y el cuarto nivel de Casona de la Isla. Afortunadamente, al poco tiempo, el lago bajó y nos empezamos a dar cuenta de que la gente que estaba viniendo a Petén ya pedían otras cosas. Ya nos pedían, mire, el hotel no tiene piscina. Pues teníamos un jardín precioso en medio del hotel, y así fue como la Casona de la Isla fue el primer hotel en la isla en tener piscina. Se acababa de firmar la paz en el año 96 en Guatemala. Nuestros principales clientes eran ONGs que vinieron a trabajar a Guatemala, muchos de Minúa, y pues empezaron a venir los turistas al ver que Guatemala ya no era un país en conflicto. Ya nos pedían aire acondicionado, televisión, teléfono en las habitaciones. Y bueno, nosotros con Pedro pues siempre mirábamos cómo podíamos satisfacer las necesidades del cliente, las solicitudes que el cliente quería en ese momento. Y pues así fue como de un hotel que solo tenía los servicios básicos, se fue convirtiendo en un hotel con servicios más completos. Orgullosamente podemos decir que a pesar de tener un hotel 31 años, empezamos en junio del 91, podemos decir que es uno de los hoteles con mejor ocupación, uno de los más fotografiados por sus colores tan vivos. Y yo siempre les digo a los muchachos, es el hotel más alegre de toda Corporación Petenera de Turismo. Ha sido de verdad muy grato hacer estos recuerdos que nos han remontado a cómo fue que iniciamos esta maravillosa actividad. Siempre le hemos dado mucha importancia a nuestra historia. Esta es una paila donde se hacía el chicle. Esta es una maqueta de chicle que era lo que trabajaron mis abuelos, mis padres. Y este rinconcito pues quisimos dedicárselo a esa industria. También tenemos un poquito de la historia del chicle que se usaban en aquellos años, los espolones para las bolsas de aulado que mi madre las confeccionaba en el almacén La Colmena. Esta ha sido una de las industrias que Petén tuvo en sus épocas. Uno de los aviones que transportaba el chicle a la ciudad de Guatemala, que eso fue en el año 1925, cuando todavía la industria de la aviación estaba explotada, y ya en Petén, estamos hablando de hace casi 100 años, ya existían estos aviones que trasladaban el chicle a la ciudad capital o muchas veces a otras partes de Belicio de México. Hemos rescatado siempre fotos antiguas de algunas de las calles, de cómo era la isla, las tradiciones de las reinas departamentales. Nos tuvimos que mover a la ciudad de Guatemala a finales del 2000, inicios del 2001. Los hijos ya habían crecido, necesitaban una educación superior, y con mi esposo dijimos, no los vamos a mandar como en su momento hicieron nuestros padres con nosotros. Ya teníamos un equipo muy bien hecho, que hasta el día de hoy nos acompaña, un equipo de administración que han sido otros hijos para nosotros, que han sido parte de nuestra familia,
y ellos fueron los que se quedaron al mando de toda la parte operacional de la empresa. Gracias a la ayuda de nuestros colaboradores, de la gente que día a día se entrega en esta linda actividad del turismo, rescatamos esta linda industria después de haber salido de esa terrible pandemia que al mundo nos afectó, pero volvimos con más fuerza. Y siempre lo decimos con los muchachos que nos acompañan en estas actividades. Yo creo que esos 2 años de encierro, de que volvimos obviamente a reinventarnos todos los negocios, nos sirvió como para volver a recapacitar y darnos cuenta de que nos debemos a nuestros clientes, son lo principal, lo que nos mueve en este negocio familiar, que ahora lo continúan nuestros hijos, Luis Pedro y Carlos Francisco, y a ellos desde hace varios años pues se han unido a esta actividad, le han inyectado juventud, hemos hecho muchísimas remodelaciones, otros proyectos que vienen, que han venido, y hemos podido ver pues que ellos también son apasionados, les gusta, no lo hacen porque sean los hijos de doña Nelly, del ingeniero, sino que porque realmente esta actividad pues la llevan en las venas. Ellos mismos lo han dicho, crecieron acá, se formaron acá y pues ahora están con más deseos que nunca de continuar este legado, porque realmente no solamente es una herencia, como nosotros les decimos los que les vamos a dejar, sino es un legado de un amor por esta industria, un legado de amor por esta tierra que nos vio nacer y que aunque no estemos todo el tiempo físicamente acá, no hay duda de que hemos sabido sembrar también, que se mantienen como que nosotros estuviéramos siempre acá. La gente que trabaja con nosotros está desde hace tantos años y gente nueva que también se nos ha unido, que saben que nuestro lema no es hacer dinero, porque eso siempre lo hemos dicho con el ingeniero. Obviamente el dinero viene y todos lo necesitamos de alguna u otra forma para poder subsistir, pero lo más importante para nosotros, lo más lindo, y se los estoy diciendo desde el fondo de mi corazón. Yo no soy una persona que hable por hablar, sino que también hablo de verdad cuando las cosas salen de mi corazón. Es que cuando vemos una sonrisa, cuando el cliente se va y nos dice muchas gracias, la pasé tan bien, me sentí como en casa, sentí que no estaba en un hotel, sentí que estaba en la sala de mi casa y que me estaban sirviendo como que estuviera en el comedor de mi casa. Créannos que de verdad para nosotros eso tiene mucho más valor que cualquier otra situación monetaria que se pueda dar. Casa Azul fue construida para ser nuestra vivienda. Nosotros vivíamos en Santa Elena, pero la creciente del lago afectó el lugar en donde vivíamos y nos dejó aislados. Además, la época en que se vivía en ese tiempo era un poco delicada la cuestión de seguridad por el conflicto que se vivía en ese momento en el país. Lo compramos por tener necesidad de una línea telefónica. Pero se necesitaban más habitaciones, se necesitaba más oportunidades para atender a los visitantes que teníamos. Entonces vino la oportunidad de comprar el terreno vecino, que ahora es Casa Esmeralda. Hicimos entonces Casa Azul de lo que era nuestra casa. Y nosotros nos pasamos a vivir a lo que hoy es Casa Esmeralda. Esa es la razón por la cual nace Casa Azul. Era un lugar de habitación de nosotros y ahora creo que andará por unas 10 habitaciones. Sí. Increíble, es algo
que uno cuando retrocede en el tiempo y ahora lo mira, este hotel tiene una particularidad. Cuando nosotros vivíamos en Guatemala, recién nos casamos, llegó a trabajar con nosotros una señorita en ese tiempo de 13 años de edad. El día de hoy aún está con nosotros. Se llama Chonita, que fue quien nos acompañó en el crecimiento de nuestros hijos. Chonita era parte de este inventario que obviamente, como todo evoluciona, en un momento a otro pues ya no estará, pero Casa Azul es nuestro hogar. Casa Azul es administrada ahora por quien formó a nuestros hijos, y ahora pues ya que los hijos están grandes, pues dirá Chonita, ya es tiempo. Ya los niños ya crecieron. Así que esa anécdota no hay que olvidarla. Y además es importante que se sepa que hacer infraestructura en aquellos años era interesante, porque ¿quién te iba a dar dinero para construir para el turismo? Nadie. Entonces teníamos que ir construyendo sobre la marcha. Los turistas se quejaban todo el tiempo por el ruido de los albañiles, pero nos teníamos que hacer de la vista gorda porque era la única manera de avanzar. Este hotel tiene las habitaciones más lindas, no solamente de toda la isla, sino de muchos lugares más, con unas vistas preciosas. Enfrente tenemos San Miguel, que antes fue la península de Yucatán. Es un hotel muy tranquilo, pues obviamente por espacio no tiene restaurante, pero es una zona sumamente tranquila de la isla, de mucha vivienda. Y también muy orgullosamente podemos decir que es un hotel que se mantiene con una gran ocupación. Gracias a Dios para nosotros y para los que laboran con nosotros casi nunca hay espacio, porque Casa Azul tienen excelentes comentarios en los buscadores, que ahora es uno de sus principales clientes, y todos se van muy contentos de haber estado en este hotel con esta terraza tan preciosa, con esas vistas tan lindas y con el ambiente tan tranquilo y tan acogedor que se siente en este hotel. Una prueba que tuvimos en la construcción de este hotel hacen ver qué resistencia tienes, qué amor tienes, qué pasión tienes por lo que haces, a pesar de los obstáculos que se te ponen. Cuando decidimos hacer Casa Azul, como les comentaba, compramos el terreno de la vecindad y empezamos a hacer nuestra casa. En la transición de pasarnos de acá, nuestras camas, nuestros muebles, nuestros cachivaches, llevarlos para allá, teníamos que tener terminada nuestra casa. Esto obligó que nos fuéramos a Guatemala por un mes para que se terminara la casa y aquí se empacara todo. Como les insisto, les repito, el banco no creía en el turismo, así que no había dinero para préstamos. Cuando regresamos al mes, aquí la cosa seguía igual. Nuestra casa no estaba terminada. ¿Y qué pasó? El maestro de obra se había gastado todo el dinero y nos dejó silbando en la loma, nos dejó sin casa y sin dinero. Y orar. A medio estar Casa Azul. Y allá, sin estar terminado, se llevó todo el dinero. Y orar, no. Claro, heridos, tal vez sí, y fuertemente heridos, pero seguimos adelante, terminamos la casa y terminamos Casa Azul. El señor que se robó el dinero durante mucho tiempo vino siempre a decirme: mire, ingeniero, disculpe, pero le voy a pagar. Al poco tiempo regresaba, me decía: ingeniero, disculpe,
le voy a pagar. Ya no volvió a venir, nunca me pagó, pero por lo menos fue educado y siempre me dijo, disculpe, ingeniero, le voy a pagar. Eso son enseñanzas que nos da la vida, que nos pone obstáculos grandes, pero va a depender de la pasión que tengas, de la motivación que tengas para superarlos. Ese golpe fue serio, y como que si me caigo y me quiebro las dos piernas, pero le pusimos yeso y ahora ya podemos avanzar. Ahora se mira qué camino, pero en ese tiempo no se dieron cuenta los golpes que te dio la vida para entender si estás en el lugar correcto. Estando involucrados en el negocio de turismo y de servicio, se nos acercó en una ocasión un amigo y nos dice, hay oportunidad de un restaurante en Tikal que yo ya no puedo atender. Y nos dice, yo creo que las personas idóneas para continuar con este negocio que yo inicié en el Parque Tikal, pues son ustedes, que les gusta servir al cliente. Así que así fue como se unió el restaurante El Mesón alrededor del año 1998. Cuando iniciamos operaciones en El Mesón, el restaurante está adentro del Parque Tikal y ya después nosotros le fuimos poniendo nuestro grano de arena mejor para que tuviera una mejor atención, mejoramos baños, el rancho, ya más de 25 años que continuamos con el restaurante, el cual es un éxito, es el que tiene las mejores tortillas. Yo siempre se los digo a las muchachas cuando vamos a comer allá, las mejores tortillas que podamos probar, sobre todo por estar rodeados de esa selva tan bella como lo es Tikal. Y los clientes salen sumamente satisfechos de, después de una visita al parque, llegar a almorzar esas ricas tortillas, ese rico pollo, esa rica carne asada y una buena cerveza fría que después de caminar tanto tiempo en la selva pues cae tan bien. Así es como el restaurante El Mesón Tikal pues se une a nuestro portafolio de ofrecimientos que tenemos en Corporación Petenera de Turismo. Estando en el movimiento del servicio a los visitantes, en su mayoría extranjeros, a mí me encantaba estar en el lobby de Hotel Petén resolviéndole dudas a los visitantes que teníamos en nuestro alrededor. Y uno de los inconvenientes era la compra de su boleto aéreo de Ciudad Flores hacia Guatemala, porque ellos se iban a Tikal desde muy temprano y al regresar al área central, las oficinas donde se vendían los boletos en el aeropuerto ya estaban cerradas. Nosotros le solucionábamos el problema, le pedíamos el dinero al turista o lo poníamos nosotros de nuestra bolsa y le comprábamos el boleto. Cuando ellos regresaban de Tikal ya tenían su boleto y nosotros lo hacíamos por dar un servicio adicional. No teníamos ningún interés en estar ganando sobre la compra del boleto. Teníamos al INGUAT diciéndonos que no podíamos vender boletos aéreos porque no éramos agencia. Yo le manifestaba que yo no tenía interés en ser una agencia de viajes. Lo que yo tenía interés era solucionarle los problemas a los visitantes. En una reunión, estando con él y mi esposa, un colega o gerente de la aerolínea me dice, mire, don Pedro, le está yendo muy bien en la venta de boletos. Hemos hecho unos muy bonitos cheques por sus comisiones. Y le digo yo a mi esposa, mira, pero si por la venta de boletos dan comisión y todos los boletos que nosotros hemos comprado, alguien se quedó con esa comisión. Bueno, no nos interesó investigar quién era el que se había quedado con las comisiones nuestras. Así fue como decimos, bueno, entonces hay que hacerle caso al INGUAT, vamos a hacer una agencia de viajes y ya hacemos una relación con la línea aérea. Y estando con mi papá, doña Nelly, mis hijos estaban muy pequeños aún. Le digo, ¿y cómo le llamamos a la agencia? Pues como ustedes son del Petén y veo yo que solucionan los problemas de Petén, pues llámenle Total Petén. Y así es como nace
Total Petén, hasta el día de hoy, una agencia líder, que es la número 1 hasta el día de hoy, para todo el departamento de Petén. Pero a la hora de hacer la agencia Total Petén, muy exitosa por cierto, había necesidad también de boletaje internacional, y esto se obtenía si y solo si se tenía un código internacional, una autorización internacional que se llama IATA. Para tener ese logo en ese tiempo, esa autorización de IATA en aquellos años, era más fácil ir a la luna que tener esa membresía de IATA. Seguimos insistiendo, presentamos un proyecto a la Municipalidad de Flores para mejorar el ornato y hacer unos cambios en la isla de Flores para mejorar el producto, y a ese proyecto le llamamos Guateviva. La municipalidad pues no accionó, nosotros seguimos trabajando y siempre impulsando el desarrollo, y nos quedó el nombre Guateviva, y así es como en Guatemala nace la agencia Guateviva, inicia todo ese calvario de trámites increíbles y logramos ser al día de hoy la primera agencia certificada por IATA en el departamento de Petén. Un orgullo más para la corporación. Así es como nos hacemos, además de hoteleros, agentes de viajes. Pero el mensaje, ¿cuál es? Primero, dábamos servicio y más servicio. No queríamos en ningún momento buscar, o no sabíamos, nosotros dábamos servicio y el negocio apareció después, que nos dimos cuenta que el servir a los turistas también da un beneficio económico. Y por eso al día de hoy es la misma mística que tiene la agencia Total Petén y la agencia Guateviva. A finales del 99, principios del 2000, empezamos a ver con mi esposo que necesitábamos también ampliar nuestras habitaciones porque ya no nos dábamos abasto con Hotel Petén, la zona de la isla y Casa Azul. Nos vinieron a ofrecer un terreno que estaba en Santa Elena. Dijimos, la isla ya es muy pequeña, necesitamos un hotel que tenga parqueo porque empiezan a venir los turistas con sus propios vehículos. Y así fue como logramos comprar los terrenos donde ahora está el Hotel La Casona del Lago a principios del año 2000. Y pues dijimos, ahora sí, vamos a hacer un hotel que cumpla con las especificaciones que necesita un hotel para estar ya dentro de la media, que pueda atender turistas locales, nacionales, con parqueo, que todas las habitaciones sean iguales. Y así es como nace La Casona del Lago. Hacer un hotel desde cero, con la arquitectura del lugar. Y para eso anduvimos tomando fotografías en Belice, porque esta arquitectura es de influencia de la colonia británica en las islas del Caribe, Belice, y luego acá en la isla de Flores. Luego de tener ya una buena cantidad de fotografías, la idea clara, y lo que no había en aquel tiempo, ahora ya hay, es el apoyo bancario. Nos acercamos a un banco, le presentamos el proyecto y nos dicen que sí nos daban el dinero. Conseguimos los arquitectos en Guatemala y empezamos a hacer realidad ese sueño que teníamos de hacer un hotel desde cero, respetando la arquitectura del lugar y respetando el entorno. Esto era un basurero.
Hablé con las autoridades del momento y les dije, miren, si queremos limpiar esa área de la basura y de las aguas que venían del mercado y todo eso por acá, tenemos que construir algo que le dé valor a esa zona, a este lugar. Pero yo como sector privado voy a invertir ahí. Ustedes como gobierno municipal inviertan en canalizar las aguas que van al lago, que vienen desde el mercado y todo eso. Y me dijeron que sí, tú haces tu hotel y nosotros vamos a hacer las trampas para los desechos y todo. Y empecé a hacerlo. A la hora de hablar con las autoridades municipales, digo, bueno, ¿y qué pasó? Pero es que no tenemos dinero. A nosotros nos tocó hacer toda la infraestructura para canalizar las aguas que vienen del mercado, las aguas pluviales. Y este hotel correspondió meter todos sus drenajes a la red que va a San Benito. Como respetamos el medio ambiente, respetamos la arquitectura vernácula tan bella de este pueblo, logramos terminar lo que hoy es el Hotel Casona del Lago. ¿Ha sido un éxito o no? Pues yo creo que ha sido una infraestructura que ha venido a dar una oportunidad de servicio a la comunidad y generar empleo. Y ese es el origen del Hotel Casona del Lago. Un hotel muy respetuoso del entorno, muy respetuoso de tantas cosas. A mediados del 95, 96, compramos el terreno y lo empezamos a soñar, a construirlo mentalmente. ¿Y por qué teníamos que esperar tanto tiempo? Porque no teníamos el dinero, no estábamos aún con la administración sólida. Tuvimos que prepararle el terreno a esta nueva criatura. Y eso nos llevó 10 años. Y cuando ya estábamos claros hacia dónde iba esta nueva estructura, es que nos lanzamos al agua. Este hotel ha sido uno de los hoteles que se ha construido en tiempo récord. En cuestión de año y medio ya estaba este hotel montado y funciona con estructura metálica, con la nueva tendencia de la construcción. Así que Casona del Lago es un ejemplo de que no todo es en el momento. Si tienen un sueño y en su momento, si hacen un buen esfuerzo, lo van a lograr. Dinamismo, integridad, organización y servicio. Cuando volteo a ver, se me salieron las lágrimas de la emoción, porque decía Dios. Ha sido una historia increíble, Luis. La verdad que nuestros padres son de admirar, son unos guerreros, son personas de mucha perseverancia. La verdad que estamos súper orgullosos de ellos. Han formado una empresa increíble, un equipo excepcional, del cual agradecemos todos los días que se pone la camiseta con nosotros. Y es una historia increíble, pero es una historia que hay que seguir escribiendo libros, que tiene que continuar, que tenemos la responsabilidad de seguir escribiendo páginas para la historia del turismo en Petén. Indudablemente, como si nada, han pasado 35 años en mi caso, 34 en tu caso, y todavía recuerdo cuando estábamos jugando aquí en los pasillos del Hotel Petén, posteriormente en todos los inicios de la casona de la isla, en toda la fase de construcción, luego cuando nos mudamos a Casa Azul, luego nos mudamos a lo que hoy en día es Casa Esmeralda, también estuvimos involucrados de una u otra manera en la creación de la Casona del Lago cuando vos tenías 15 años, y ahorita pues estamos aquí en Casa Turquesa, un reto que en su momento también fue bien desafiante. En 3 meses nos vimos obligados a construir todo este hotel y a los pocos meses entra la pandemia y lo tenemos que cerrar, y pues así ha sido la historia de nuestra empresa, con ciclos en los cuales pues se ha ido
en ese curso de la vida que así es. Y estoy convencido de que con ese legado que tenemos de trabajo fuerte, de compromiso con un equipo pues que también tiene esa energía para seguir trabajando, vamos a lograr escribir los siguientes capítulos de la historia de Corpetur, no solo para el crecimiento de la empresa, sino como dijiste también para el desarrollo de todo Petén. Ahora que también ya tenemos familia, yo tengo 3 hijas, vos tenés una, nuestras esposas, yo creo que también lo vamos a hacer por ellas. Tenemos el compromiso fuerte de, así como nuestros papás nos enseñaron el trabajo, el amor a Petén, lo vamos a enseñar a nuestras familias para que ellas luego puedan seguir continuando con esta historia, que esta historia se va a seguir escribiendo y comprometidos y sobre todo con mucho amor.